Vamos a comenzar. Hay varias formas en este caso de insertar código CSS en nuestro documento HTML. La primera es utilizando la etiqueta style. Aquí la podemos ver o la podemos denotar. Style es una palabra reservada que el navegador va a interpretar, que ya no es código HTML, sino es un lenguaje diferente, que en este caso es CSS. Bien, esta es la primera forma de insertar código CSS dentro de nuestro documento HTML. La segunda forma es crear un archivo externo. Lo vamos a realizar, nuevo archivo, vamos a poner el nombre de estilos, CSS, bueno, solamente estilos.css. Bien, para poder utilizar este documento debemos insertar una etiqueta especial que nos va a permitir el acceso a este documento. Esa forma la estaremos viendo un poco más adelante. Por el momento vamos a centrarnos en la manera de insertar código HTML de manera directa en el documento HTML. Vamos a abrir nuestro documento, nuestra página. Ven, como pueden visualizar, el código, bueno, nuestra página no ha tenido ningún cambio. Vamos a realizarlo. Nos colocamos, como pueden visualizar, la etiqueta style está en el encabezado. Y aquí creamos nuestra etiqueta style. Vamos a crear nuestro primer estilo. Vamos a utilizar la etiqueta H1. Como pueden visualizar, en CSS no es necesario poner el mayor o el menor que, solamente lo denotamos con la propia etiqueta. Abrimos y cerramos llaves y dentro de estas llaves vamos a poner las propiedades o atributos. Vamos a colocar este texto, vamos a colocarlo en el centro. Para ello vamos a necesitar realizar lo siguiente, y vamos a utilizar lo siguiente, que es text align. Como pueden ver, aquí el editor de textos HTML ya nos está apoyando. Ponemos text align y después del punto, de los dos puntos, vamos a colocar la propiedad, o en este caso, qué es lo que queremos que haga, ¿no? Lo podemos centrar, lo podemos justificar todo, mandar a la izquierda, mandar a la derecha, y en este caso vamos a centrarlo, centrar. Y tiene que llevar siempre un punto y coma para que se pueda aplicar de manera correcta. Guardamos, vamos a nuestra página y como pueden visualizar, ya en este caso estamos centrando el código que nosotros hayamos seleccionado, que en este caso es todas las etiquetas que tengan H1. Esto se va a aplicar para todas las etiquetas que tengan H1. Más adelante estaremos viendo formas de realizar o aplicar estilos CSS de manera selectiva o a un solo elemento dentro de nuestro documento HTML. Esto se hace con identificadores o con clases. Bien, continuamos. Bien, el por qué se le conoce como hojas de estilo en cascada es por esta singularidad. Si nosotros colocamos nuevamente text align, y en este caso no queremos que esté en el centro, y le ponemos que esté, no sé, a la derecha o a la izquierda, para que se pueda ver, digamos, de más notorio el cambio, vamos a utilizar derecha, control S para guardar, y vamos al navegador para visualizar el cambio. Bien, como pueden visualizar, a pesar de que tenemos la misma propiedad, uno centrado y el otro a la derecha, debido
en este caso a la lógica de CSS, que son hojas de estilo en cascada. En este caso se aplica el último elemento interpretado o leído por el navegador web. Es por esa razón que descartó la alineación al centro y aplicó la alineación a la derecha. Es algo importante que deben recordar. Bien, vamos a dejar nuestra etiqueta alineada al centro. También podemos incluir más de una propiedad o atributo dentro de la misma etiqueta. Por ejemplo, queremos que el texto esté alineado al centro y para colocar otra propiedad, punto y coma, y ponemos, en este caso también podemos colocar el tipo que queremos, que en este caso vamos a seleccionar que es un color, y vamos a seleccionar cualquier color, ¿no? En este caso, aquí el intérprete, el editor de texto de HTML, ya nos proporciona datos de manera aleatoria o de manera predeterminada. Vamos a colocar uno de color, no sé, rojo, punto y coma. En este caso estoy utilizando una palabra que hace referencia a un color, pero también podemos utilizar el sistema hexadecimal para colocar el color. Guardamos y vamos a visualizar cómo se ven en el navegador. ¿Ven? Como pueden ver, ya en este caso estamos aplicando dos estilos CSS a nuestra etiqueta H1. El primero es alinearlo al centro, el segundo es aplicarle un color. Todo esto única y exclusivamente se está aplicando a la etiqueta H1, que es a la que estamos actualmente aplicando los estilos. Volvemos al brackets. Bien, ya que vimos de manera básica cómo colocar estilos CSS de manera incrustada directamente en el documento HTML, vamos a realizarlo ahora desde un archivo externo para que conozcamos las dos formas. Voy a eliminar este archivo y dentro de esta carpeta, de mi carpeta raíz, voy a crear una nueva carpeta llamada CSS, ¿no? Justo en CSS voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar estilos.css. Bien, ya que lo realicé, ya creé mi carpeta, ya creé dentro de la carpeta, vamos a renombrar estilos. Esta ya no la vamos a necesitar. Digamos que esa es la forma más simple de insertar el código, pero no es la más óptima. Actualmente este tipo de estilos ya no se utilizan en ninguna, para aprender es la única forma. Sin embargo, de manera general este tipo de estilos ya no se utilizan. Entonces vamos a eliminarlos. Y para poder acceder de manera externa a un documento CSS a partir de HTML o a partir de nuestro documento HTML, vamos a utilizar la etiqueta llamada link. Reapertura y cierre. Bien, como pueden ver en esta no hay una etiqueta de cierre, es de las pocas que en este caso tenemos que no necesitan una etiqueta de cierre. Vamos a utilizar el atributo href y dentro del atributo href vamos a escribir la propiedad o en este caso la dirección. Como pueden visualizar, aquí el editor ya me está proporcionando, digamos, las ubicaciones. CSS es la carpeta, así que la vamos a escribir CSS más, en este caso, el nombre del archivo que vamos a utilizar, estilos CSS. Bien, vamos a agregar otro atributo, que en este caso es la relación que tiene este archivo con nuestro documento HTML y lo denotamos con la etiqueta rel, con el atributo rel, y dentro de rel vamos a escribir la propiedad, que en este caso va a ser style sheet, que es una hoja de estilo en cascada. Antes de guardar vamos a visualizar en el navegador.
vamos a cortar, vamos a guardar y vamos al navegador para que visualicen que los estilos ya no aparecen, como que debido a que borramos la etiqueta style. ¿Ven? Efectivamente ya los estilos ya dejaron de existir, ya que borramos la etiqueta style. Ahora vamos a guardar la información en el brackets para que lo podamos realizar, lo podamos visualizar nuevamente. Ya que estamos en el brackets, volvemos a insertar nuestro código con la etiqueta link, control S para guardar y volvemos al navegador. Bien, como pueden visualizar, aún no se aplican los estilos CSS, es porque aún no colocamos esta información dentro del código de CSS. Vamos a realizarlo. Volvemos al brackets y una vez que ya tenemos definido el enlace o la comunicación, vamos a los estilos y como podemos visualizar están en blanco, ¿no? Vamos a escribir H1, apertura y cierre, y colocamos nuestras propiedades. Text align, al centro, punto y coma, espacio, damos enter y escribimos nuestra siguiente propiedad. En este caso vamos a escoger un color y vamos a escoger un color azul, punto y coma. También podemos poner un background, un radius, distintos atributos que podemos colocar. Bien, por el momento vamos a visualizar estos, guardamos, vamos a nuestra página y efectivamente ya tenemos las propiedades CSS o los estilos CSS asignados a nuestra etiqueta. Vamos a cambiar el color, vamos a colocar un color más vistoso, un verde, guardamos y volvemos a nuestro navegador. Una vez en el navegador actualizamos y ya podemos ver la propiedad aplicada. Bien, vamos a comenzar a dejar nuestro documento de acuerdo a la plantilla que tenemos propuesta, que en este caso es la siguiente. Vemos que en este caso tenemos Miguel Ortega Freelance, nos falta agregar ese detalle y vamos a continuar con la barra de navegación para darle los estilos, este color de fondo que es el background y en este caso los diferentes menús que tenemos. Vamos a empezar a colocar los estilos. Volvemos a nuestro documento HTML donde dice Miguel Ortega Cono, vamos a agregar. En este caso no vamos a ponerlo en inglés, vamos a ponerlo en español. Vamos a poner desarrollador libre. Guardamos y volvemos al navegador para ver los cambios. Bueno, antes de ir al navegador vamos a borrar el color, que en este caso no es del tipo de color que tenemos, de acuerdo al modelo. Ya que estamos en el navegador, actualizamos y ya tenemos Miguel Ortega Cono, desarrollador libre. Regresamos a nuestro código para hacer notar más el nombre de la persona y no tanto esta que dice desarrollador libre. Vamos a colocar la etiqueta spam y vamos a colocar esto dentro de la etiqueta spam. Bien, colocamos este texto dentro de la etiqueta spam, nos va a permitir realizar algunos cambios más adelante. Vamos a nuestro estilo CSS y a la etiqueta vamos a aplicar los estilos de la etiqueta spam.
Bien, lo colocamos justo debajo del H1, ponemos span. Vamos a ver. Span, apertura y cierre. Y dentro vamos a poner una propiedad, perdón, un atributo que en este caso es font size. Y vamos a ponerle un tamaño de 18 píxeles. Guardamos los cambios y vamos al navegador. Y como pueden ver, ya en este caso estamos aplicando de manera específica a un elemento el tamaño de 18 píxeles. Hay otras formas de aplicar de manera única o selectiva a elementos dentro del documento HTML, pero esta es una de las más, digamos, fáciles de aplicar. Pusimos una etiqueta spam dentro de un H1, sin embargo, ya que es una etiqueta diferente, podemos aplicar una diferente regla o un estilo CSS. Por esa razón que en el código podemos aplicar un tamaño distinto o un atributo distinto a la etiqueta spam y se estará aplicando dentro del documento HTML. Bien, en CSS hay diferentes formas de definir los diferentes tamaños de fuentes de algunas etiquetas. En este caso son las unidades de medida en CSS, que son en píxeles, porcentajes, EM y rem. Les estaré dejando de tarea investigar cuál es la diferencia entre estos tipos de unidades en CSS. Vamos a aplicar una propiedad que en este caso se está usando en las páginas que son adaptables o que son responsivas, ya que se adaptan de mejor manera a las diferentes resoluciones o pantallas que pueden tener diferentes dispositivos, pantallas como teléfonos celulares, computadoras, laptops, televisiones inteligentes e incluso dentro de los smartwatch, que también en algunas ocasiones nos permiten ingresar a diferentes páginas web. Bien, para aplicar lo de las unidades CSS, vamos a aplicar, digamos, un tamaño predeterminado, que en este caso vamos a escribir lo siguiente: HTML, apertura y cierre, y vamos a escoger el tamaño de la letra de manera predeterminada para todo el documento HTML. Font size. Y vamos a poner que va a tener un 62.5% todo el documento. Vamos a crear una nueva regla y en este caso vamos a tener al body, el cuerpo de nuestro documento HTML. Vamos a tener que aplicar una regla on size y en este caso vamos a aplicar desde el cuerpo todo el documento, por lo general va a tener un tamaño de 16 píxeles. Bien, si vamos al documento, esta regla se estará aplicando. Vamos, actualizamos y como pueden ver, efectivamente se hizo un poco más pequeño el texto que teníamos dentro de la página. Ahora, ¿por qué utilizamos este tipo de declaración? Para que en este caso el documento tenga un tamaño adecuado dentro del documento HTML, y vamos a utilizar la unidad de medida de CSS, los rem, que en este caso nos permite que esta propiedad, o este tipo de unidad, mejor dicho, esta unidad de medición dentro de CSS nos va a permitir adaptar de mejor manera a todos nuestros documentos HTML en diferentes pantallas de diferentes dispositivos. Ahora lo vamos a utilizar dentro de nuestras etiquetas H1 y span. Vamos al bracket. Bien, ya que estamos dentro del bracket, vamos a nuestros estilos H1. Y vamos a poner el tamaño de la letra font size. Colocamos font size y vamos a colocar en este caso la propiedad que vamos a escoger, que va a ser de 2.8
REN, punto y coma. Hacemos lo mismo con el spam. Bueno, aquí vamos a cambiar a 3.8. Y dentro del spam tenemos que utilizar font size. Y en este caso vamos a utilizar una medida inferior a la que hemos utilizado en el H1 y vamos a escoger 2 REN, punto y coma. Guardamos y vamos al navegador. Ya que estamos en el navegador, actualizamos y como pueden visualizar ya tenemos en este caso nuestro nombre, digamos que se distingue de mejor manera e incluso si aumentamos el tamaño de nuestro navegador se está acoplando de mejor manera y como pueden visualizar no se está distorsionando. Si estuviéramos utilizando píxeles, en este caso es una unidad de medida rígida, es decir que declaramos ese tamaño y es muy posible que en diferentes pantallas, actualmente hay una resolución muy alta en diferentes pantallas, en teléfonos, en Smart TVs, puede que se degrade la calidad, digamos, de los elementos del documento. Puede, ya que actualmente también los navegadores tienen una forma de adaptar diferentes sitios web, sin embargo, eso ya es otro tipo de aplicación que genera, en este caso, el navegador para poder acoplarlo. Ya es una función que viene de manera predeterminada, sin embargo, cuando actualmente la unidad de medida, en este caso, se utiliza un REN o un EN, que al final de cuentas prácticamente son similares, pero en este caso estamos utilizando un REN. Bien, esa fue la primera parte de la introducción al desarrollo HTML con estilos CSS. Ahora vamos a ir a la parte teórica, que en este caso son los tipos de selectores que se pueden utilizar dentro de CSS. Les voy a presentar la información en la presentación de PowerPoint. Saquen su libreta para que puedan anotar la información. Bien, vamos con la introducción a CSS. ¿Qué es CSS? Es un lenguaje de hojas de estilo creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación es impredecible para crear páginas web complejas. Copiamos la información que crean importante. ¿Me indican cuando hayan terminado? ¿Ya terminaron? Ya, profe. Bien, continuamos.
Separa la definición de los contenidos y la definición de su aspecto. Presenta numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML bien definidos y con significado completo, también llamados documentos semánticos. Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. Copiamos la información a la libreta. Bien, ¿ya terminaron? No, profe, espere. Bien, esperamos. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Salvador, ¿puedes apoyarnos leyendo la siguiente diapositiva, por favor? Quiero ver que todos están en clase, al menos. Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML, XHTML, para marcar los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto, destacado, tabla, lista de elementos, etc. Gracias, Salvador. Comiencen a copiar.
Bien, ya terminaron. Pasamos a la siguiente. Todavía no. Espere, aguante. Esperamos 2 minutos. Bueno, 1 minuto. Ya, profe. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Rolando, ¿puedes apoyarnos leyendo la diapositiva? ¿Ya le cambió? Sí. Es que me sigue apareciendo la misma. Espera un momento. Tal vez sea el internet. A los demás ya le aparece el cambio de diapositiva. Ya, Sí, profe. Ya. Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento, color, tamaño y tipo de letra del texto. Separación horizontal y vertical entre elementos. Posición de cada elemento dentro. Ok. Comenzamos a copiar. 2 minutos. Ya, profe. Bien, ¿y los demás? Bien, continuamos. Vamos con con la breve historia de CSS. Rocío, ¿puedes apoyarnos a leer? Las hojas de estilo aparecieron poco después del lenguaje de etiquetas HTML, alrededor del año de 1970. Desde la creación del HTML se observó la necesidad de defender un mecanismo que permitirá aplicar la forma consistente de diferentes estilos a los documentos electrónicos. Ok, gracias. Comenzamos a copiar. 2 minutos.
Bien, ¿ya terminaron? Ya, profe. Vamos con la siguiente. Marisol, ¿puedes apoyarnos a leerlo, por favor? El organismo W3C, World Wide Web Consortium, encargado de crear todos los estándares relacionados con la web, propuso la creación de un lenguaje de hojas de estilo específico para el lenguaje HTML y se presentaron nueve propuestas. Las dos propuestas que se tuvieron en cuenta fueron la CHSS, Cascading HTML Styling Skates, y la CSP, Scream Base de Styling Sheet Proposal. Ok, gracias. Copiamos la información. Como podemos ver, el organismo W3C, que en este caso se encarga de regular los protocolos HTML, en primera instancia realizó una licitación para crear un lenguaje exclusivo para aplicar estilos a HTML, en los cuales participaron participaron 9, y de las cuales se tomaron solamente 2 como las propuestas finales, que fue CHSS, Cascading HTML Style Sheet, y las SSP, que es String Basic Style Sheet Proposal. Copiamos la información a la libreta. Ya, profe. Bien, continuamos con la siguiente. Manuel Antonio, ¿puedes leer la diapositiva? Bien, gracias. Copiamos la información a la libreta.
Ya. Ya, profe. Continuamos. Aplicación de CSS. Vamos con Luis Armando Herrera. ¿Puedes leer la diapositiva? No se encuentra Luis Armando. Pasamos con Joshua Khaled. CSS aplicación. CSS son las siglas de Cascading Style Sheets. CSS describe cómo se mostrarán los elementos HTML en la pantalla, el papel o en otros medios. CSS ahorra mucho trabajo. Pueden controlar el diseño de varias páginas web a la vez. Las hojas de estilo externas se almacenan en archivos CSS. Bien, esa es una de las características y aplicación de CSS. Copiamos la información a la libreta. Ya, profe. Bien, los demás. Sí. Continuamos. Sintaxis básica de CSS. Vamos con José Armando Rodríguez. Sintaxis CSS. Una regla CSS consta de un selector y un bloque de declaración. Sintaxis selector H1 declaración, llaves, color, blue, punto y coma, font size, 12 píxeles. El selector apunta al elemento HTML al que se desea aplicar el estilo. El bloque de declaración contiene una o más declaraciones separadas por un punto y coma. Cada declaración incluye un nombre de propiedad CSS y un valor, separados por 2 puntos. Varias declaraciones de CSS se separan con un punto y coma y los bloques se declaran están rodeados por llaves. Gracias. Bien, como pueden ver en el ejemplo, en CSS, a lo que en HTML conocemos como etiquetas o tags, en CSS se le conoce como un selector. Después tenemos una declaración que está conformada por la propiedad y por un valor. Aquí en el ejemplo, ver que se está aplicando al selector H1, que es en este caso el título con mayor rango. Abrimos las llaves, agregamos una propiedad, que en este caso es el color, y agregamos un valor, que en este caso es color azul.
Bien, hay un, digamos, aquí en este caso cambia un poco la información. En HTML se le conoce como atributo y propiedad. Aquí, propiedad y valor. Copiamos la información a la libreta. ¿También el ejemplo o solo el texto? De preferencia también el ejemplo. Ok. ¿Ya terminaron? Ya, profe. Ya. Ya. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo. Todos los elementos que están embebidos dentro de P estarán alineados al centro con un color de texto rojo. Es un ejemplo que ya habíamos visto, que es en este caso una sentencia CSS. Declaramos que todos los elementos P van a tener un color rojo y van a estar alineados al centro. Ahora vamos con los tipos de selectores CSS. Joshua Ábalos, ¿puedes leer? Un selector de CSS selecciona los elementos HTML a los que desea aplicar estilo. Los selectores CSS se utilizan para buscar o seleccionar los elementos HTML que se desea aplicar estilo. Bien, copiamos la información, como les había comentado anteriormente. En CSS a las etiquetas o tags se les conoce como selectores, que en este caso van a ser los elementos a los cuales se les van a aplicar las propiedades de CSS. 2 minutos.
Bien, continuamos. Gabriel Ignacio, ¿puedes leer la diapositiva? Selectores CSS. Podemos dividir los selectores de CSS en 5 categorías. Selectores simples. Selecciona el elemento según el nombre, la identificación, la clase. Selectores de combinador. Seleccione elementos que en función de una relación específica entre ellos. Selectores de pseudo clase. Seleccione elementos basados en ciertos estados. Selectores de pseudo elementos. Seleccionar y aplicar estilos a una parte de un elemento. Selector de atributos. Seleccione elementos basados en un atributo o valor de atributo. Gracias. Copiamos en este caso esta información. Yo sí la considero importante, que nos hace referencia a los tipos de selectores que tenemos dentro de CSS. 3 minutos. ¿Ya terminaron? Ya, profe. No, todavía no. Bien, esperamos un poco más.
Bien, continuamos. Felipe Dubán, ¿puedes leer la diapositiva como el ejemplo? Así como el ejemplo. El selector de elementos CSS, el selector de elementos selecciona elementos HTML según el nombre del elemento. Aquí todos los elementos P en la página estarán alineados al centro con un color de texto rojo. Bien, solamente copian la información de la diapositiva. El ejemplo ya lo habíamos visto anteriormente. Continuamos. Permítame un momento. Bien, continuamos. Eric Flores, ¿puedes apoyarnos a leer la diapositiva? El selector de ID de CSS. El selector de ID utiliza el atributo ID de un elemento HTML para seleccionar un elemento específico. La identificación de un elemento es única dentro de una página, por lo que el selector de identificación se utiliza para seleccionar un elemento único. Para seleccionar un elemento con una identificación específica, escribe un carácter de almohadilla seguido de identificación del elemento. ¿También leo el ejemplo? Por favor. El siguiente regla CSS se aplicará al elemento HTML con ID igual, entre comillas, para 1. Asterisco para 1, entre eso, texalink, 2.center, punto y coma, color, 2.red, punto y coma, y se cierran el paréntesis. Copiamos a la libreta. Bien, aquí ya estamos viendo el primer tipo de selector, que es el selector de tipo ID. Y en el ejemplo se muestra la sintaxis de cómo declararlo dentro de un documento CSS. Copiamos a la libreta.
Ya, profe. Bien, ¿los demás? Ya, profe. Ya. Bien, continuamos. Selector tipo de clase o selector de clase. Dorian Antonio, ¿puedes leer la diapositiva? El selector de clases CSS. El selector de clases selecciona elementos HTML con un atributo de clase específico. Para seleccionar elementos con una clase específica, escribe un punto, seguido del nombre de la clase. En este ejemplo, todos los ejemplos HTML con class, comillas, center, serán rojos alineados al centro. Punto center, corchete, text, punto, align, dos puntos, center, punto y coma, color, dos puntos, red, punto y coma, se cierra corchete. Bien, gracias. Ven, a diferencia del selector de tipo ID, en este caso el selector de clase, lo declaramos anteponiendo un punto, después nuestra palabra clave, que puede ser el nombre que ustedes elijan. En este caso se llama center, puede ser automóvil, puede ser párrafos, puede ser imagen 1, imagen 2. Y dentro de las llaves ponemos las reglas CSS, que en este caso va a tener un texto alineado al centro, y todos los elementos van a ser de color rojo. Copiamos a la libreta, también el ejemplo. Ya, profe. Bien, ¿los demás? Ya, profe. Bien, continuamos. El selector de clase CSS también puede especificar que solo los elementos HTML específicos se vean afectados por una clase. En el ejemplo, son los elementos P con la clase center serán rojos y alineados al centro. Bien, es lo mismo que el ejemplo anterior. Continuamos. El selector universal. David Anastasio, ¿puedes leer la diapositiva? El selector universal de CSS. El selector universal, comillas, selecciona los elementos HTML de la página. El siguiente, regla CSS, afectará a todos los elementos de HTML de la página. Y text, align, center, color, blue. Bien, el selector universal casi no se utiliza. Como lo indica el texto, aplica todas las reglas CSS al documento HTML, por lo cual no es muy ocupado, pero en este caso es necesario que sepan que existe y se representa por el asterisco, abrimos las llaves
y dentro de las llaves van a ir las sentencias o las reglas CSS para aplicar. Copiamos este ejemplo a la libreta. Ya, profe. ¿Los demás? Ya. Bien, continuamos. Selectores de agrupación. Dariana, ¿puedes leer la diapositiva? Sí. El selector de agrupación CSS. El selector de agrupación selecciona todos los elementos HTML con las mismas definiciones de estilo. Para agrupar selectores, separe cada lector con una coma. En este ejemplo hemos agrupado los selectores del código anterior. H1, H2, P, abrimos y luego text, align, dos puntos, center, punto y coma, color, red, punto y coma y cerramos. Bien. A diferencia de los selectores de etiqueta, que en este caso es el principal, agrupamos varios elementos de tipo etiqueta, que en este caso es H1, H2 y P de párrafo, y los podemos agrupar solamente separándolos con una coma. Al final de cuentas estaremos aplicando estos estilos a todos esos elementos que hemos declarado. Copiamos el ejemplo a su libreta.
¿Ya terminaron? Ya. Bien. Vamos a terminar la sesión del el día de hoy. Creo que ya es suficiente. Solamente les voy a pasar lista a los que faltan. Citlali Álvarez. Presente. Christopher Jonathan. ¿No se encuentra Christopher? Bien. César Pérez. Presente, profe. Berenice Saraí. Presente, profe. Ángel Daniel. Presente, profe. Ángel Carro Miranda. Presente, profe. Bien, ya tienen su actividad para lo que resta del tiempo. Finalizamos la sesión del día de hoy. Que tengan una buena noche. Igualmente, profe. Profe, ¿Sí? ¿ya sí pasé lista? Sí, a todos los demás ya les pasé lista. Así como Ok, pueden pasar gracias. Igual. las diapositivas, les puse su asistencia. A los que no contestaron, pues obviamente no. Finalizamos la sesión. Profe, a mí me faltó. ¿Quién faltó? Profe, yo, José. Profe, a mí sí me pasó lista. Christopher. Mañana, profe. Ya nos vemos. Ya los que les pasé lista, les pasé, los que no, no. A mí me faltó, profe. Nombre.